Un corazón endurecido. El orgullo versus la humildad. Al fracaso lo procede la soberbia humana. A los honores los procede la humildad. Eh, Hoy quiero compartirles un poco acerca de la diferencia entre la soberbia y la humildad. Y vamos a hablar un poquito acerca de el faraón. Hemos estado hablando de Moisés, cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y cómo Dios hizo uso de muchos milagros, de muchas maravillas para poder manifestar su gloria. Realmente en esta época de la historia Dios hizo una cantidad de milagros tan asombrosos que por su magnitud y su tamaño no se vuelven a ver así de grandes en la Biblia. Por ejemplo, el abrir el Mar Rojo es un milagro increíblemente grande y público, o sea, todo el mundo lo vio, a diferencia de, por ejemplo, cuando Jesús calmó la tormenta, que solo lo vieron sus discípulos. Entonces, en este periodo corto de la historia, Dios manifiesta su poder de una manera asombrosa. Entonces, y tenemos dos figuras. Vamos a hablar ahorita de la figura del faraón. El faraón, un caso de orgullo. Dice Dios, y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En Éxodo 7:3. Ahora, me puede preguntar alguien, ¿Dios endureció el corazón del faraón? En otras palabras, no fue culpa del faraón, sino que Dios de alguna manera injusta tocó el corazón del faraón para que él hiciera las cosas malas, para que le fuera mal, y encima de eso Dios lo castigara. Suena como que no es muy justo, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos explica qué significa esto. Nos vamos hasta el libro de Reyes, en donde estaba un rey que se llamaba Acab, el cual iba, como dicen coloquialmente, a meter la pata. Iba hacia una guerra. Y el profeta de Dios le dijo, mira, no vayas a esa guerra. Pero todos los profetas de Acab, personas que no conocían a Dios, le dijeron, ve porque vas a ganar. Entonces el profeta de Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo tuve una revelación y en esa revelación Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga muerto en Ramot de Galad? Y uno, o sea, un ángel, y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Entonces, ¿cómo funciona esto de que Dios permitió de que el corazón del faraón se endureciera? Bueno, la Biblia dice de que los demonios pueden presentarse delante del trono de Dios. De hecho, dice la Biblia de que Satanás es el acusador de los hermanos y que Satanás al sol de hoy está presente delante del Señor acusándonos de todo lo que hicimos. O sea, ves lo que hizo aquel, ves lo que hizo aquella, viste lo que acaba de hacer fulano, etcétera. Satanás está siempre acusándolos, él es el acusador. Y Jesucristo es nuestro abogado defensor. Jesucristo está delante de Dios, como en una corte, defendiéndonos y diciendo, es cierto, ellos han hecho todo eso, pero yo pagué la condena con mi sangre. Entonces, en este caso, un demonio se presentó delante de Dios y le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces, ¿qué pasó con el faraón? Probablemente algún demonio sembró pensamientos en la mente de los consejeros del faraón
Y los consejeros le dijeron, no, no dejes salir al pueblo de Israel, no seas tan flojo, no seas, demuestra que tienes poder. Y así se endureció el corazón del faraón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro diario vivir, con el día de hoy? Que Satanás sigue haciendo lo mismo. Satanás no puede obligarnos a hacer nada. Y eso es muy importante. Satanás no puede obligarnos a hacer nada. Lo que sí puedes hacer Satanás es sugerirnos pensamientos y hacernos creer que somos nosotros los que los hemos pensado. Por ejemplo, por dar un ejemplo cualquiera, miras un celular mal parado y es justo el celular que tú querías y viene el pensamiento a la mente, agárralo, nadie te está viendo. Créanme, hermanos, ese es Satanás. Y uno dice, uy, qué pensamiento tan feo tuve. No, o sea, ese es Satanás metiéndonos pensamientos en el corazón. Pero la decisión de si vamos a actuar o no es de nosotros, igual que con el faraón. El demonio le calentó el oído a los consejeros del faraón, pero el faraón tomó la decisión que quiso. Él sabía de que él era una persona cruel con la gente de Israel. Y Dios le demostró de una y otra manera que era Dios todopoderoso y que estaba encima de los, entre comillas, dioses de Egipto. Sin embargo, el faraón prefirió endurecer su corazón y no dejar ir a los israelitas. Entonces, no fue que Dios lo manipuló, lo obligó a que su corazón se endureciera, como algunos piensan. No, Dios permite de que Satanás endulce el corazón de los consejeros y que los consejeros le endurezcan el corazón al faraón. Solo como un dato curioso, cada una de las plagas representa uno de los dioses que los egipcios adoraban. El Nilo era considerado un dios, las ranas eran considerados otro dios. Entonces, Dios, plaga por plaga, demuestra de que Él tiene poder sobre todos los, entre comillas, dioses de Egipto. Pero Faraón prefirió y se empecinó en seguir en su orgullo. No permitió que su corazón se quebrantara. Aún la maldad tiene un propósito y es que Dios muestre su soberanía y su gracia. En el caso del faraón, el resultado de ese empecinamiento del faraón de no dejar ir al pueblo de Israel, Dios tuvo la oportunidad de manifestar su poder sobre el Nilo, sobre las ranas, sobre los ganados, sobre el sol, que también era un dios, y Dios mandó que se oscureciera por 3 días. Entonces, la maldad del faraón permitió que Dios manifestara su soberanía. Y la maldad de nosotros los cristianos permite que Dios manifieste su gracia. Porque sí somos malos y sí somos imperfectos. Pero nuestra imperfección y nuestro pecado es una oportunidad de Dios de manifestar su misericordia. Dice, yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ese es el propósito por el cual Dios permitió que el faraón endureciera su corazón. Solo recalco aquí que endurecer el corazón es una decisión que el faraón tomó. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí está una nota de misericordia. Entre más malos somos, más grande es la gracia de Dios para con nosotros. Como decía alguien por ahí, yo estoy preso de la gracia y el amor de Dios. Porque entre más malo soy, más grande es la gracia de Dios para conmigo.
Entonces, pero Pablo dice, ¿verdad? Algunos dicen, entonces voy a seguir pecando porque entre más peco, más grande es la gracia. Pero Pablo dice, no, porque si has muerto al pecado, ¿cómo entonces vivirás en él? Entonces, el pecado es solo la oportunidad de Dios de manifestar su gracia y su misericordia para con la humanidad. La diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros hemos dicho sí a Dios y hemos recibido esa gracia y ese perdón, a diferencia del mundo, que ha endurecido su corazón y se empecina diciéndole no a Dios. Entonces, si el tiempo se acaba, Dios va a manifestar su soberanía sobre el mundo que le negó. Pero nosotros, los que hemos creído y hemos aceptado a Dios, para nosotros sobreabunda la gracia. Y solo quiero repasar algunos versículos que hablan acerca del endurecimiento de corazón. Dice Proverbios 16:5, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Presten atención a lo grave del asunto. Es una abominación al Señor toda persona que es de corazón orgulloso. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio, dice el Señor, el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Proverbios 8:13. Yo odio, dice el Señor, el orgullo y la altanería. Salmo 138:6. El Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. O sea, Dios mira con desprecio al de corazón altivo, al de corazón orgulloso. Su corazón se llenó de orgullo y se olvidaron de mí. Oseas 13:6. Aquí está la razón por la cual Dios abomina el orgullo, por la cual Dios aborrece el orgullo, por la cual la ira de Dios cae sobre el orgullo, porque el orgullo me lleva a apartarme de Dios. Oseas 13:6, su corazón se llenó de orgullo y se olvidaron de mí. Esa es la razón. Dios nos ama y Dios nos quiere con Él. Dios es un Padre amoroso que desea abrazar a sus hijos. Dios tiene toda la eternidad y nos la quiere regalar porque quiere estar con nosotros, porque Él nos adora y el orgullo nos aparta de Él. Por eso Dios aborrece y abomina el corazón orgulloso, porque se olvida de su Creador, del Dios de misericordia y de amor. Ahora vamos a ver a Moisés. Moisés, un caso de humildad. Me gustaría poder abundar más en estudiar el carácter de Moisés. Lo vamos a hacer posteriormente. Por ahora, solo vamos a leer este versículo. A propósito, Moisés era humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra, según Números 12:3. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Y es que lo que pasó es que el pueblo tenía hambre y murmuraron contra Moisés. Pero Moisés le dice, miren, yo no soy nadie. No están murmurando contra mí, ustedes están murmurando contra Dios. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de la humildad de Moisés. ¿Quiénes somos nosotros? Dicho sea de paso, ¿ustedes han escuchado a alguna persona diciendo, es que para ser cristiano como esos, es que los cristianos
es que la gente que va a la iglesia, ¿sabían que las personas que dicen eso no están hablando mal en contra de los cristianos, sino que están hablando en contra de Dios? Porque ¿quién somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Ellos están murmurando contra Jehová. Entonces, si alguien te critica porque eres cristiano y se burla de ti, no se está burlando de ti, se está burlando de Dios. Se está burlando de la sangre de Jesucristo que te compró y te pagó. Entonces eso es algo grave. En lugar de molestarme porque alguien se burla de mí o se ríe de mí o me molesta porque soy cristiano, yo debo decir, wow, Señor, está hablando en contra de ti. Por favor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan que eso dijo Jesús? Cuando se burlaban de él, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué estaban haciendo? Se estaban burlando de Dios. Entonces, cuando alguien se burla de ti porque eres cristiano y critica tus convicciones y te aparta porque eres cristiano, no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios. Y como eso es grave, en lugar de molestarte, debes tener compasión de la persona y decirle, Señor, por favor, no le tomes en cuenta este pecado. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo, yo lo sé. A mí me ha tocado, pero que Dios permita de que cuando me vuelva a tocar, porque me va a volver a tocar, me acuerde de lo que les estoy diciendo hoy y diga, Señor, perdónalos, porque no se burlan de mí, se burlan de ti. Versos acerca de la humildad. Hay muchísimos, solo les voy a compartir unos 4. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hay una canción muy bonita que habla acerca de este verso, no se las voy a cantar por cuestión de tiempo. Humillaos en la presencia del Señor. Humillémonos y Él nos exaltará. A su tiempo, Él nos exaltará. Dobleguemos nuestro corazón y humillémonos delante de Dios y Él nos va a exaltar. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Decía alguien, y me gusta cómo suena, yo no sé tú, pero yo quiero que Dios habite conmigo. Y dice, yo habito en las alturas y en la santidad, como el águila, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Si en tu corazón hay humildad, si en tu corazón hay quebrantamiento, Dios está contigo. Si en tu hogar hay humildad, si en tu hogar hay quebrantamiento, Dios habita en tu hogar. Él pone su casita de campaña en tu sala, en tu, en tu cuarto. Él está allí contigo para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Segunda de Samuel 22-28. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy en angustia? Implorar al Señor, mi Dios, y humillarme delante de Él.
Les voy a hacer un poquito de contexto. ¿Se acuerdan de Acab? El rey bastante malo. Dios le dijo, te voy a matar y voy a llevar a toda la nación lejos. Y ese señor bastante malo se humilló delante de Dios. Y como se humilló, Dios lo escuchó y le perdonó. No le perdonó las consecuencias de lo malo que había hecho, pero tuvo misericordia de él. Entonces, la humillación es muy importante para Dios. Ahora, me preguntarán, ¿por qué es tan importante este tema? Y aquí tenemos el círculo vicioso de la soberbia. Círculo vicioso de la soberbia, marca registrada. Entonces, es un círculo que ahorita que vamos a comenzar a ver la historia de la nación de Israel, vamos a ver que este patrón se cumple una y otra vez en el libro de los Pentateuco, en los libros del Pentateuco, en Éxodo, en Números, luego en Jueces vuelve a pasar lo mismo y así. Vemos que ese círculo continúa. Y lo podemos comenzar en cualquier lado. Comencémoslo en la soberbia. Un corazón soberbio, un corazón duro, desemboca en rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios invariablemente termina en esclavitud. No necesariamente esclavitud como la vemos en la Biblia, que el esclavo le pertenecía al dueño. Podemos ver esclavitud de vicios, esclavitud de pasiones, esclavitud de deudas, esclavitud de una vida sin propósito. Usualmente esta esclavitud viene producto de una rebelión contra Dios, de una rebelión contra los principios de Dios, que nace en la soberbia. Entonces, cuando estoy en esclavitud y la cuestión está fea y la cuestión está horrible y la cuestión está pandémica, entonces viene la humillación. Y yo me humillo delante de Dios y reconozco que hice mal y le digo, Señor, quebranta mi corazón, porque la humillación es lo opuesto a la soberbia. Por favor, rompe este corazón de piedra. Y me humillo delante de Dios y esa humillación desemboca en liberación. Y Dios me libera como liberó al pueblo de Israel. Y Dios envía el maná. Y Dios envía jueces que liberen a su nación. Y tenemos libertad, porque después de la humillación es la liberación. Y cuando comenzamos a aplicar los principios bíblicos, y cuando comenzamos a caminar en los pasos que Dios manda, viene la prosperidad. Y la prosperidad no necesariamente tiene que ver con dinero. La prosperidad tiene que ver con paz, tiene que ver con familias sólidas, tiene que ver con una vida feliz. Y es claro, o sea, si yo estoy en la rebelión, yo tengo problemas con mi cónyuge, tengo problemas con mis hijos, soy esclavo de la ansiedad, soy esclavo de las malas actitudes, soy esclavo de patrones, ¿cuál es el nombre técnico? Patrones autodestructivos de mi historia familiar. Y entonces sé que comprendo de que en Dios está la solución y me humillo y comienzo a tomar pasos de fe y comienzo a decirle, Señor, cambia mi corazón, permite que le responda con amabilidad al ogro, a la ogra de mi cónyuge, permite que le responda con mansedumbre a esas criaturitas hermosas que me has dado por hijos. Y entonces yo empiezo a cambiar y empiezo a orar y yo me siento libre. Yo me siento libre porque yo sé que estoy haciendo lo correcto delante de Dios y aunque a veces las cosas no están cambiando así rápidamente, pero yo tengo una limpia conciencia delante de Dios de que al menos yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces tengo una vida de tranquilidad. Y normalmente después de algún tiempo, a veces meses, a veces muchos años,
viene la prosperidad. Y tu familia se empieza a quebrantar y la gente empieza a buscar de Dios y el ambiente cambia en la familia. Y normalmente comienza la prosperidad y una vida plena. Pero cuando viene la prosperidad, entonces nuestro corazón se enfría. Nuestro corazón se aparta de Dios y viene la soberbia. Y por eso, hermanos, que yo les he dicho, es más fácil buscar a Dios en la tribulación. Es más fácil buscar a Dios en el momento difícil. Es más fácil buscar a Dios cuando no hay salida. Pero es difícil buscar a Dios y ahí se prueba el corazón del hombre cuando busca de Dios en la prosperidad. Cuando todo está bien, cuando hay alimento en tu mesa, cuando tienes salud, cuando el sol brilla en las nubes, cuando hay hermosas flores en tu jardín y no te olvidas de Dios. Eso es lo difícil. Cuando decides apagar el televisor y buscar al Señor en oración. Cuando estás cómodo en una deliciosa cama con almohada de plumas de ganso y el aire acondicionado y te levantas un poquito más temprano para orar, ahí es donde se prueba el corazón. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos y permitimos que nuestro corazón se endurezca y comience la soberbia. Y se repite el círculo. Nos llenamos de soberbia, nuestros negocios prosperan, nos dan el ascenso en el trabajo, ahora ganamos más, ahora andamos un carro mejor, ahora, y entonces ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya no tengo tiempo para leer la Biblia y me endurezco, me enfrío. Y una vez enfriado, empiezo a tener malas actitudes y viene la rebelión y se repite el círculo. Entonces, por eso es tan importante este tema. Rompamos este círculo. Si Dios nos tiene en humillación, humillémonos delante de Dios. Si Dios nos acaba de liberar, agradezcámosle a Dios. Y si Dios nos tiene en prosperidad, ¿saben qué hay que hacer, hermanos? Saltemos de un solo a la humillación. Si Dios te tiene en prosperidad, si por lo menos tienes lo suficiente para amanecer vivo mañana, estás en prosperidad. Sáltate a la humillación y di, miserable de mí, hasta el día de hoy solo he hecho lo que se esperaba de mí, no he ido más allá. ¿Se acuerdan que una vez les conté que cuando comenzó esto de la pandemia y nos mandaron a encerrarnos, a nosotros nos agarró bien, o sea, nos agarró con finanzas saludables, o sea, obviamente no dormimos en dinero, ¿verdad? No tenemos dinero debajo del colchón, pero por lo menos estamos tranquilos. Nuestro presupuesto está acorde a nuestros ingresos y hay orden en nuestras finanzas. Entonces, un día le dije a Dios, gracias, porque nos has provisto y estamos bien. O sea, no hace falta comida en nuestra mesa. Y Dios me dijo, me recordó aquel verso que dice, miserable de ti. No te tenías que preparar para tu familia solamente, también te tenías que preparar para los hermanos que van a pasar necesidad en estos días. Y entonces yo dije, wow, es cierto. O sea, pensé solo en mi familia, pero no pensé en aquellas personas que estaban pasando hambre en ese momento. Entonces, de la tranquilidad, saltemos a la humillación. Y no digamos si estás en rebelión o en soberbia. Quebrántate rápido. O sea, quebrántate rápido antes de que Dios te quebrante. O sea, porque no se puede humillar solo. Acuérdense, la soberbia es una decisión. La humillación es una decisión. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Dios le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Lo que esa frase quiere decir es, dura cosa te es estar dando de patadas contra un yunque. Aquí quien está hablando es Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo y era perseguidor de la iglesia? Él perseguía a los cristianos y los mataba. Y Dios se le aparece en el camino. Y entonces Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. De nuevo, Pablo no estaba persiguiendo a los cristianos, Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Cuando Pablo golpeaba a un cristiano, no golpeaba a un cristiano, golpeaba a Jesús. Entonces Jesús se le apareció en el camino y le dijo, me querías, aquí me tienes. Pero ¿sabes qué? Dura cosa te es darle patadas a un yunque. Pregunto, ¿quién va a salir herido? ¿El yunque o el pie? Por si no recuerdan lo que es un yunque, es un pedazo de hierro sólido, macizo, sobre el cual se forjan las herramientas. O digámoslo así, dura cosa te es darle patadas a una piedra grande. O sea, ¿quién va a salir herido, la piedra o el pie? O sea, no. Así somos cuando peleamos contra Dios. ¿Quién va a salir herido? No va a salir herido Dios. Somos nosotros. Si nosotros nos enorgullecemos contra Dios, Dios no va a salir herido. Somos nosotros. Y Dios es la piedra angular, dice, que desecharon los edificadores. Si esta piedra cayere sobre alguno, le desmenuzará. Mas para vosotros es piedra escogida. Entonces, si permitimos que nuestro corazón se llene de orgullo, nosotros vamos a ser los que salimos perdiendo. Dios no, Dios es inconmovible. La obra del Señor no, la obra del Señor se va a terminar, la hagamos nosotros o no. Quienes salimos perdiendo somos nosotros. Por eso tenemos que humillarnos. Y tenemos que humillarnos delante de Dios. Y tenemos que humillarnos en este momento. Y para finalizar, quiero que meditemos unos instantes en este versículo. Y sobre este versículo vamos a orar. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo os escucharé desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, hoy en día necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Necesitamos que Dios sane el mundo entero. Pero vamos a pedir por nuestra tierra. Humillémonos e invoquemos el nombre del Señor. Y lo digo por mí, yo quisiera de que Dios permita que mi corazón se humille y se quebrante delante de Él. Para que Dios escuche nuestras oraciones, perdone nuestras maldades y sane nuestra tierra. Entonces, ¿me acompañan en una oración? Dios, queremos humillarnos delante de ti. Por favor, escudriña nuestro corazón, escudriña lo profundo de nuestro ser y mira si en nosotros hay maldad. Mira si en nosotros hay un atismo de un corazón endurecido y quebrántalo, Dios, y sácalo de nosotros para que nos podamos humillar delante de ti, para que podamos buscar tu rostro con intensidad y tú escuches nuestra oración donde te pedimos, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra nación. Dios, Honduras es un país que te necesita, Señor.
Honduras es un país que ha sido flagelado por múltiples plagas. Sana nuestra nación, Señor. Ten piedad de nuestro país. Ten piedad de esas personas que están hoy en día en los hospitales, que ni siquiera hay medicinas, Dios. Ten piedad de esas personas. Ten piedad, Dios, de aquel que se enriquece con la necesidad del pueblo, Señor. Quebranta su corazón, ten piedad de él, porque el que le roba al pobre, le roba a su creador. Y tienen gran deuda con Dios. Por eso ten piedad de ellos y que se arrepientan, Señor. Ten piedad, Señor, de nuestro país. Y guarda a cada uno de los hermanos, Dios. Guárdanos a todos, Señor. Guárdanos a nosotros y a nuestras familias. Con un manto precioso, Dios, cúbrenos. Abríganos con la sombra de tus alas. Y permite, Dios, si es tu piedad y tu misericordia, que la peste pase de lejos de nuestros hogares. Que el ángel que lleva el sello del juicio de Dios que ha caído sobre el mundo pase de largo de nuestros hogares. Y sana nuestra tierra, Dios, sana nuestras familias, sana nuestros familiares, Dios. En esta noche dejamos este tiempo en tus manos y te honramos a ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén.